hermanos pueden sentarse todos y son bienvenidos, ¿verdad? Nuestros hermanos de Venezuela y nuestra hermana también son bienvenidos. Cuantas veces quieran venir, las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas, ¿verdad? Para ustedes, para su familia, ¿verdad? Y para todo aquel que quiera venir y entrar. Ok, bueno, nuestro hermano Sergio estaba preguntando que quiénes tenían gozo, que cuántos estaban alegres. ¿Cuántos están alegres? Amén. El Señor nos da muchas oportunidades para que podamos estar contentos y agradecidos con Él. Amén. Ayer estábamos en la mesa comiendo y estábamos recordando el motivo, el por qué nosotros deberíamos de darle alabanza, gloria y honra a Dios. Y yo les decía, poniendo el ejemplo del pastor, antes cuando nos daba un discipulado en Honduras, el Señor lo sanó lo voy a decir, yo creo que no perjudico a nadie, porque él tenía unas como piedras, ¿verdad? Y entonces me acuerdo de que esa noche él había estado comentando, ¿verdad? Eso, y al siguiente día él llevó una bolsita con las cosas que el Señor le había hecho orinar. Y nosotros estábamos hablando de eso ayer, y de la forma en la que Dios nos ha sanado muchas veces a nosotros, a muchos de nosotros. Y a mí me encanta escuchar testimonios, a mí me gusta muchísimo escuchar testimonios. Y les decía yo a mi familia, esa es una de las formas por las cuales deberíamos de rendirle culto, honra y gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Entonces, miren hermanos, antes de que comencemos con el mensaje, quiero contarles un chiste. ¿Cuántos quieren escuchar un chiste? ¿Cuántos quieren escuchar un chiste? Lo bueno es que ya están riendo sin necesidad de que lo cuente, que ustedes son los que le ven. Ustedes se ríen primero, antes de que lo cuente. Ustedes se ríen y ya cuando lo cuento nadie se ríe. Porque el chiste es al revés, ¿entiendes? Tienen que reírse primero para después contárselo. Pues miren, hay una vez 3 mujeres y había una vez 3 mujeres y las 3 mujeres murieron y fueron llevadas a San Pedro, ¿entiendes? O sea, al cielo, ¿no? La recibió San Pedro y le dijo él: aquí ustedes pueden permanecer todo el tiempo que ustedes quieran, pero solo hay una tan sola regla. ¿Están prestando atención? Sí. Hay una tan sola regla: que no pisen los patos. Estaba lleno de patos ahí. Ustedes solo imagínense eso. Estaba lleno de patos. ¿Cuál era la regla? No pisar los patos. No pisar los patos. Pues bueno, iban las 3 mujeres y andaban completas. Ya se imaginan, el cielo estaba completamente repleto de patos. Y entonces, vino uno y en el primer día, ¿qué creen que pasó? Pisó un pato. Entonces, va. Y allá venía San Pedro y venía con un hombre encadenado y lo trajo donde la mujer y lo encadenó a la mujer y le dijo: este va a ser tu castigo por haber pisado el pato. Y entonces el hombre estaba feo, ¿entiendes? El hombre estaba feo y la mujer estaba arreglando porque le había tocado un feo. Y entonces ya las otras dos, ¿qué creen que pasó? Se preocupaban más para no pisar los patos. Entonces andaban con mucho cuidado, se paraban así, iban que no querían ni tocar los patos. Pasó un mes y la segunda, ¿qué creen que pasó? Pisó otro pato, y allá venía San Pedro con otro más feo, ¿entiendes? Con otro más feo que el primero y la enchachó. Y ya le digo: este es tu castigo, ¿por qué? Por haber pisado un pato. Entonces, la última, la tercera, ya andaba con mucho más cuidado. Andaba por aquí, por todo el sur, andaba caminando despacito, se sentía que si tocaba un pato, le iba a tocarle la misma sentencia. Entonces, se guardó mucho, y pasó un mes y nada, pasó 2 meses y nada. Y pasaron 3 meses y de repente allá venía San Pedro de nuevo, con otro hombre enchachado. Y entonces la mujer lo vio y el hombre, ¿saben cómo era? Era guapo. Era guapo. Y entonces la mujer empezó a decir: no sé lo que hice para merecer todo esto. La enchacharon y ella muy contenta diciendo: qué bueno que no pisé un pato. Y va a alegrarse y diciendo:
qué bien porque me ha tocado esto. No sé qué hice para merecerlo. Y el hombre estaba escuchando. Entonces, el hombre le contestó y le dijo, yo no sé tú, pero yo quise un pato. Al hombre le tocó la fea. Yo no sé qué hice para merecerme esto. No, yo sí sé, yo quise un pato. Él sabía la sentencia que le había tocado, ¿entiendes? Bueno, hermanos, ese era el chiste. Le tocó la fea. A los primeros todos eran guapas, entonces les tocaron feo. Así es la vida, hermanos. Así es la vida. Bueno, ahora que ya tengo la atención y que sé que está muy bien, vamos a comenzar con el mensaje, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Amén. Para los que notan, hermanos, hoy voy a enseñar acerca de algo que el Señor creo que me ha estado enseñando. Creo que Él me ha estado diciendo a mí y que lo he vivido en más de alguna ocasión. Quería hablar de esto, pero hoy no va a ser en otra ocasión, porque sabía de que de una u otra forma el Señor quiere enseñarnos algo hoy. Entonces, el mensaje de hoy se llama Un amor diferente. ¿Cómo es? Un amor diferente. Sigamos con el mismo rosa del chiste. No se sientan así como que, ahora sí hay que ponernos serio. Se llama Un amor diferente. Y quiero narrarles una novela que sucedió en las Escrituras. Sucedió hace muchísimo tiempo, pero que abarca muchas cosas. Y voy a tratar de írselo contándoles la historia para que no nos vaya a agarrar tanto el tiempo. Es la historia acerca de Oseas. Oseas es un profeta de Dios, es un hombre muy santo y muy consagrado a Dios. Era un hombre que vivió en la temporada de muchos reyes, principalmente en la de Acaz, Ezequías, Jehús, Jotán, que fueron reyes de Judá. Ahora, Oseas es un profeta joven, está inicializándose en esa profesión, y fíjense que estaba soltero. Y voy a tratar de contarles la historia de Oseas y la vida de una mujer que sí sucedió en el tiempo de Israel. Dice en el capítulo 1 de Oseas, en el versículo 2, dice: en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas se paró un pato. ¿Entiendes? Oseas se paró un pato seguro para que le haya tocado eso por suerte. Fíjense que la Escritura dice y relata, creo que es en el capítulo 21 de Levítico, que dice de que los sacerdotes tenían que casarse con vírgenes, que los profetas tenían que casarse con las hijas de los profetas, tenían que ser doncellas, tenían que ser gente que estuviera consagrada. Pero en este caso excepcionalmente no van a encontrar otro tipo de historia en la Escritura como esta historia. Dice de que Jehová Dios le dice a Oseas que se case con una mujer prostituta, en otras palabras, ramera, o una mujer que vende su cuerpo dando servicios sexuales por dinero. ¿Me entiende? Ahora, nosotros vemos eso y nosotros dentro de la congregación decimos, yo que soy, no sé, el predicador, tengo que buscarme a alguien que esté de mi talla, ¿entiendes? Pero en el caso de Oseas, nosotros vemos esa parte de la vida y decimos, ¿cómo a Dios se le ocurre decirle algo tan difícil de cumplir a un siervo de Dios? ¿Qué hubiese pasado si se nos hubiese dicho a nosotros eso? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Porque no era solamente ir y tomar algo, porque el profeta estaba para confrontar al pueblo de Israel y decirle de que lo que estaba haciendo estaba mal. Estaba mal, pero que él tenía que hacer algo que a los ojos de todo el pueblo iba a estar mal. ¿Entiendes? Pero
nosotros a veces leemos esto y decimos, ¿qué obediencia la de Osea? Nosotros tenemos que ser obedientes así como él obedeció. Porque una cosa es que nosotros obedezcamos a Dios. Y hay una historia en la Escritura que Jesús dijo, fue una parábola, y él decía de que un padre tenía 2 hijos, y le dijo a uno que fuera a trabajar al campo y dijo, no voy a ir. Y el otro dijo, sí voy a ir. Pero al final el que dijo no voy a ir terminó yendo. Y el que dijo sí voy a ir, no terminó yendo. Eso es obedecer, el que va pero no quiso, va regañadientes, ¿entiendes? Y en este caso vemos que Osea se arma de valor y busca una mujer llamada Gomer. Ahora nosotros, si utilizamos la imaginación, ¿dónde creen que se encuentran las prostitutas? O las rameras, o las mujeres que venden su cuerpo por el placer. ¿Dónde creen que se encuentran? No sé, tal vez Osea andaba en algún bar desayunando, se encontró con ella, no sabía que era prostituta, y Dios los unió. Dice en el capítulo 3, vean lo que dice en el capítulo 3, porque es el capítulo 1, 2 y 3 que relatan esta historia, y para poder entenderlo tenemos que leer este primer versículo. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada por su compañero. Ve y ama a una mujer. O sea, no es el principio, lo que quería mostrar Dios ahí no era el principio de obediencia. Lo que Dios estaba tratando de mostrar era el amor que sentía Oseas hacia esa mujer. No que Oseas la conocía, Dios le ordenó y le dijo, amala. Y después de amarla, le dijo, ve y ama. Ama a una mujer amada de su compañero. Dios le estaba dándole órdenes a Oseas diciéndole, ve y amala, sea como sea. Y ahora imagínense ustedes, el siervo de Dios entrando a un prostíbulo, buscando a ver cuál va a ser esa mujer a la cual Dios le va a indicar y le va a decirle, mira, Oseas, quiero que escojas aquella. Tal vez él andaba buscando la más rescatada, la que no estuviera tan mal destapada, buscando una que más o menos se acordara, que fuera acorde a su vida espiritual. Pero Dios le dice, escoge a esa, a la que amas. ¿Me entiendes? Nadie puede vivir con alguien que no ama. Y qué difícil hubiese sido para Oseas vivir toda su vida como profeta, viviendo con alguien y tener que decir, bueno, pero es que yo no puedo estar con esa mujer porque es que yo soy demasiado santo y la mujer, no sé, es que era prostituta, Señor. Ya se imaginan, no hay un registro en la Escritura en el cual Oseas reviene contra Dios y le diga, Señor, pero es que yo soy profeta. Y las Escrituras me dicen a mí que yo no me puedo casar con alguien así. Yo debería de casarme, honrarme, Señor, honrarme en presencia de todo el pueblo, para que el pueblo entienda de que tú eres santo y el pueblo tiene que ser santo. Pero la Escritura relata en el capítulo 1, versículo 2, que dice de que Jehová le dijo, ve, toma a una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Toda la historia de Oseas y la vida que vivió con esta mujer es una historia para que el pueblo de Israel pueda entender el infinito amor que él tenía hacia el pueblo de Dios que era infiel, hacia esa nación que no quería nada con Dios. Y ahora imaginémonos nosotros, Oseas viviendo con esa mujer, Oseas tratando de buscar de Dios, porque los profetas no era de que, bueno, Dios lo llamó porque era profeta, estudiaban las Escrituras, vivían consagrándose para Dios, vivían en tiempo de comunión con Dios, y de esa forma vivían. Ahora, una prostituta sabía orar, tenía el valor de ir a meterse al templo, tenía el valor de buscar de Dios. Las leyes decían en ese entonces que si una persona encontraba a otra en el acto sexual, aún teniendo ya pareja, debía de ser ¿qué?
Pero fíjense que lo sorprendente de todo esto es de que Oseas recibe esa palabra de Dios y la toma, porque nadie puede convivir con alguien que no ama. Nadie puede. Por muy santa o por muy santa que sea la persona, no puede vivir con una persona así. No puede. Nosotros venimos y en los matrimonios ponemos límites y decimos, no, es que si me hace algo, yo eso ya no lo tolero más. Yo no lo puedo tolerar más. Ahora imaginémonos que fuéramos, nosotros, y que Dios nos hablara a nosotros. No, es que me gritó, yo no puedo vivir con alguien así, es un maltrato exagerado. No, es que no puedo vivir de esa forma porque es que todos los días vienen de esa misma forma. O no puedo vivir, hermano, es que eso es pecado garrafal delante de Dios. Y es cierto, pero toda la historia que hoy les estoy tratando de contar es para que podamos entender no nuestro corazón, sino el corazón de Dios, sino de cómo Dios hace con nosotros, hace con la vida de esta mujer. Imagínense que cuando llegó Oseas la primera vez a reconocerla, le ofreció un apellido. Ya no vas a estar más aquí en el prostíbulo. Ahora, de ahora en adelante, vas a ser mi esposa. Y dice la Escritura, en el versículo 4, dice, y le dijo Jehová, porque fue pues, dice, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y al primer hijo Dios le dijo, ponle Jezreel, que ese nombre significa Dios siembra. Luego en el versículo número 8 dice, después de haber en el versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruam, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y dice el versículo 8, después de haber destetado a Loruam, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Admi, que eso significa no pueblo mío, o no es mi pueblo. Cuando nosotros estamos leyendo esto, Dios le está diciéndole al pueblo de Israel, en un sentido espiritual, no me compadezco y ustedes no son mi pueblo. Dios le estaba diciendo en la cara al pueblo de Israel, ustedes, yo hice pacto con sus padres, pero ustedes los han quebrantado. Ustedes no han obedecido a lo que yo dije. Ustedes no me compadezco y ustedes no son mi pueblo. Y después en el capítulo número 2 sucede algo que es extremadamente extraño, que yo estaba preguntándole ayer por la noche y hoy por la mañana al Señor, diciéndole ¿a qué se refería con el capítulo número 2? Porque hay algo raro, porque al parecer el versículo número 1 dice de que Dios le dijo que tomaran una mujer e hijos de fornicación. Al parecer ni los hijos eran de Oseas. Y nosotros a veces nos metemos en que leemos los capítulos y decimos, qué fuerte era ese profeta, porque no cualquiera aguanta ese tipo de cosas. Ahora nosotros no queremos ni tomar ni a una que no es cristiana, ni a uno que no es cristiano. ¿Por qué? Porque vamos a llevar muchísimas consecuencias, porque vamos a hacer muchas cosas, pero este es un ejemplo para que podamos entender algunas verdades espirituales. Si Dios no nos ha dicho que hagamos algo, no tenemos que correr a hacerlo, porque al que lo hizo, comprende. Yo no le estoy diciendo, bueno, cásese con alguien que no conoce al Señor, no le estoy diciéndole eso. Yo le estoy tratando de explicarle que la Biblia fue escrita para ejemplos, para que nosotros podamos entender, y que hay muchas cosas que nosotros ya hicimos, que son nuestro pasado, que no vamos a poder cambiarlo. Comprenden que esas cosas del pasado son un pasado en nuestra vida. Miren lo que dice en el capítulo número 2. Dice, decid a vuestra hermana Admi y a vuestra hermana Ruama
Esos dos nombres ahora mismo significan pueblo mío y compadecida, porque el corazón de Dios siempre va a estar abierto a un cambio de nuestra vida, siempre va a estar abierto a lo que nosotros vamos a hacer. Pero en este caso está hablando Oseas, diciéndole a sus dos niñas más pequeñas, diciéndole de esta forma: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Y continúa diciendo: ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. A Oseas le están pasándole un sinnúmero de cosas en ese momento. Principalmente, debió haberse casado con una mujer que debía haber sido pura para él. Debió haberse casado con alguien que verdaderamente lo honrara en el matrimonio. Alguien que cuando pasara el profeta y pasara a su mujer, dijera: ahí va la mujer del profeta. ¿Entiendes? O dijera: es la mujer del profeta. Pero cuando pasaba Oseas, lo primero que retumbaba en el pueblo de Israel era: se casó con una prostituta. ¿Comprenden? No se acordaban de Oseas por lo que él era, sino por la decisión que Dios lo hizo tomar. Ahora, ¿cuándo se termina el amor entonces? ¿O cuándo comienza el amor? ¿Cuándo se terminaba el amor de Dios? Israel había sido infiel a Dios, pero Dios no había dejado de amar a Israel. Estaba mostrándole Dios al pueblo de Israel que así como amaba Oseas a una mujer que no merecía, así amaba Dios al pueblo de Israel aunque no merecía, porque el pueblo se había dedicado a la fornicación contra Dios, y eso era lo que estaba pasando. Ahora, ¿cómo puede tener un matrimonio santo? O sea, ¿cómo se puede tener, verdad, un matrimonio santo cuando uno de los dos no lo es? ¿Cómo se puede mantener un matrimonio santo cuando la otra persona no lo es? ¿Cómo se mantenía consagrado el matrimonio de Oseas cuando su mujer no lo era? Dice que sus hijos eran de fornicación. Pero ustedes van a decir: ¿pero cómo eran de fornicación si Oseas ya se había casado con ella? ¿Cómo eran de fornicación? ¿Será que a los niños de Oseas les salían unos cheles, otros negros, porque tal vez eran hijos del vecino? Pero la Escritura relata que eran hijos de fornicación, exactamente en el versículo número 2. Y ahora nosotros pensamos y decimos: es que Oseas estaba cegado de seguro de amor y de obediencia hacia esa mujer o hacia Dios, porque él estaba relatando y diciendo: contiendan contra su madre, porque ella ya no es mi mujer. O sea, tuvo la oportunidad de ir y decirle a Dios: Señor, la prostitución le corre por las venas a esa mujer, esa mujer no quiere nada conmigo. Y él está hablándole a sus hijos y le dice: esto es lo que pasa en el corazón de esa mujer. Y esa mujer dejó a Oseas. Ahora, ¿cómo se puede mantener entonces? ¿O cómo puede haber una relación de santidad cuando uno de los dos no lo es? ¿Cómo puede existir una relación de santidad cuando usted sabe abiertamente que su cónyuge o su mujer o su esposo le es infiel? Usted dice: no, es que ya no podemos. ¿Cómo usted puede interpretar eso? ¿Cómo usted puede vivir una vida y decir: ¿cómo puedo hacer yo para que mi relación sea santa a Dios? Para que mi esposo o mi esposa sean consagrados a Dios. Y Oseas está viviendo ese tiempo en el que él tal vez estaba orando y su mujer estaba en prostitución con alguien más. Y yo sé que usted me va a decir: hermano, lo que pasa es que usted se hace muchas imaginaciones en su cabeza. Usted piensa mucho, usted se monta una novela en su cabeza. Pero la Escritura está relatando que este hombre está hablándole a sus hijos y diciéndole: su madre ya no es mi mujer. Yo ya no puedo hacer nada con ella. Y dice la Escritura más adelante, dice de esta forma, dice: por tanto, en el verso 6,
He aquí, yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con setos y no hallará más su camino. Él está diciendo, yo le voy a poner estorbo para que ella no tenga que volver a salir a la prostitución. Esa mujer ya no necesitaba prostituirse. O sea, le había dado una casa, le había dado una familia, le había estado de sacarla de la prostitución, del lugar más bajo, la puso en un estatus alto, se casó con un profeta y uno de los más grandes profetas que han existido. No se estaba casando con cualquier cosa. Ahora estábamos también escuchando un testimonio de que un pastor se le murió su esposa y al mes él se casó. ¿Y saben qué pasó? Lo bombardearon. Que el hermano no aguantó, que el hermano aquí, que el hermano allá, que el hermano ya está en fornicación con la mujer con la que se había casado, que el hermano esto, que el hermano aquello, porque somos turbios para señalar con el dedo, no que somos buenos para levantar juicio contra la gente, porque no sabemos la historia de las demás personas, porque no sabemos qué es lo que pasa en el corazón y qué es la relación que tenga cada quien. Veo que usted me dice, hermano, pero unos 3 años, hombre. ¿Y para qué va a estar aguantando aflicciones en la carne por 3 años? Porque tal vez no han entendido la Escritura, que dice de que el hombre queda separado de su mujer cuando uno de los dos muere. Entonces yo sé que usted va allí, pero tenía muchas cosas en su corazón, pero eso ya es él. Yo lo que quiero es, hermano, que entendamos que Oseas está haciendo algo extremadamente grande de amor y de misericordia por alguien que no se lo merece, que según nosotros no se lo merece. Entonces, ¿cómo puede haber una relación de santidad cuando uno de los dos muere? Ahora imaginémonos a nosotros. ¿Cómo nos ama Dios a nosotros? Si Él es supremamente santo, y cuando usted no lo es, ni yo tampoco. Estamos a veces en la misma situación que esa mujer, en la misma situación, y Dios nos sigue amando igual a nosotros. Ahora imagínense que esta mujer, después de tener 3 hijos, después de haber tenido un apellido de Oseas, después de haberse casado y después de tener un hogar, se le mete la loca idea de volver al prostíbulo después de haberse casado. Y por eso es que él estaba diciendo eso. Y continúa diciendo el verso 7 del capítulo, dice, y no hallará su camino, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré, me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pero es algo que está sucediendo en el corazón de Oseas. Está diciendo, esto puede pasar con esta mujer si yo le impido que se vuelva a sus amantes, si yo le cerco los caminos, si yo le pongo setos, si yo le pongo obstáculos para que no se vaya. Ahora usted me va a decir, ¿cómo puedo ponerle yo obstáculos a mi marido o a mi mujer para que no lo haga? Conozco muchísimas historias, pero muchísimas historias de matrimonios que han durado exageradamente y que Dios ha hecho un cambio porque dijeron, esto posiblemente pase si yo hago esto. Esto posiblemente pase. Conozco de un matrimonio que llevó muchísimo tiempo luchando su marido con el alcohol y le aguantaba cosas y la maltrataba hasta que el hombre murió en paz y con Dios. Porque dijo, esto voy a hacer, ni le pienso reclamar ni le voy a decirle nada, que se canse de hacer lo que quiera hasta que Dios trate con él. Hasta que Dios trató con él. Y eso es lo que Dios estaba diciendo en la boca de Oseas, diciendo, esto es lo que podés hacerle a tu mujer. Esto es lo que puedes hacer, impedirle a ver qué tanto ama. Y no creas de que Oseas lo hacía, bueno, si Dios me dice que le ponga el torno, le voy a poner el torno, pero ojalá que se vaya, ojalá que no encuentre de regreso el camino. Pero es que Oseas no quería librarse de su mujer, no quería librarse de sus hijos adoptivos, ¿entiendes? No quería librarse de nada. ¿Por qué? Porque había amor.
Cuando hay amor, nosotros nos podemos acostar sobre el filo de una espada. Eso podemos hacer con nuestra pareja. Pero cuando no hay amor, hermano, una cama enorme no basta. No alcanza el espacio, porque nos sentimos incómodos hacia esa persona. No nos alcanza porque es demasiado pecado para mí, es demasiado pecador para mí. Imagínense que Dios nos viera de esa misma forma a nosotros. No, hermano, pero es que yo me congrego, yo ayuno, yo oro. ¿No estás actuando como el fariseo que dijo no tengo pecado? No deberíamos de humillarnos delante de nuestro Dios y decir, Señor, sé propicio a mí, pecador, ¿entiendes? Pero a veces el hacer cosas nos hace a nosotros ponernos en una categoría diferente de las demás personas. Y eso era lo que estaba pasando en el corazón de este hombre, y está profetizando y diciendo una serie de cosas de las cuales Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel quizás estaba empecinado en ver de que un profeta se había casado con una prostituta. Y aparte de eso, que lo había dejado a los meses o a los años. No sabemos si era la burla del pueblo, pero que se había casado con una mujer que no era digna de él. No era digna de que le dijeran, hombre, vale la pena de que te hayas casado, te felicitamos, o sea, de ahora en adelante, qué ayuda idónea te ha buscado, qué buen empuje que vas a tener en el ministerio de profeta ahora en adelante. Ahora sí que vas a profetizar con verdad porque tu vida está ordenada. ¿Me entienden? Pero lastimosamente las cosas no eran así. Le tocó recibir, como quien dice, lo peor que había en el pueblo de Israel en ese momento. Y ven lo que dice el versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice, yo la voy a llevar a un lugar donde ella no vea nada más, donde ella no encuentre nada más, que toque el fondo, que vea que en el desierto no va a botar nada, que ella presienta que de mí proceden todas las cosas. Y es allí donde ella se va a acordar que yo le daba su vino, su trigo, su harina, porque ella pensaba que todas las cosas que le daba Osea procedían de sus amantes. Y así nosotros a veces pensamos, mi juventud me da a mí la fuerza para adquirir esta cantidad de dinero. Mi conocimiento científico me lleva a mí a tener ese conocimiento para poder hacer cosas que otros hermanos no pueden hacer. Por esa causa es que yo soy y tengo lo que tengo. Cuando Dios es el que nos da todas las cosas a nosotros. Y ese es un amor grande y diferente. Nosotros no tenemos nada por nuestro conocimiento, por nuestro intelecto, por nuestra belleza o por lo que nosotros hagamos. Nosotros tenemos algo porque en su buena voluntad y en su grande misericordia, Dios nos ha llamado de nuevo a nosotros. Y eso era lo que pasaba con este hombre. Ahora, no sé por qué causa de la vida esta mujer se va. Y no sé qué hizo para caer como esclava. Después de ser la esposa de un profeta, fue como esclava, ya no era una prostituta. Fue de mal a peor, porque las prostitutas cobraban por dinero, las esclavas tenían que hacerlo porque eran compradas. En el capítulo número 3, que solo tiene 5 versículos, relata la historia, continúa relatando la historia, que esta mujer se había ido, y Oseas estaba diciendo en el capítulo 2 a sus hijos, su mujer, su madre, ellas han fornicado contra mí. Y cuando ese hombre se dio cuenta que su mujer se había ido de la casa, porque tuvo que haber evidencia de que no estaba en su casa, cuando llegó y buscó a Gomer, no la encuentra en su hogar. ¿Y saben qué pasa en el corazón de Oseas? Gracias a Dios que ya se fue. Le dolió en su corazón como nos dolería a nosotros que nos llegara a pasar ese tipo de cosas.
La mujer se fue. ¿Y para dónde creen que agarró? Para donde agarramos muchas veces nosotros cuando le fallamos a Dios. Volvemos a lo mismo. Y no, ya no servimos, no, para esto es que sirvo. Le pasó a muchos santos de Dios, les ha pasado eso. Principalmente a Pedro. Volvió a pescar. Y a esta mujer volvió a meterse a la prostitución, pero esta vez ya no era una prostituta, era una esclava de alguien. Se vendió, y tal como está escrito, creo que es en San Juan capítulo 8, que dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y dice de que Adán vendió la libertad que Dios le había dado, se la vendió a Satanás, según lo que dice Salmo capítulo 8. Dice de que Dios lo coronó, lo puso por gobernador de todo el mundo, lo hizo señor de todo. Pero Satanás dijo en Mateo 4, a mí se me ha entregado todo esto. Dice, fuimos esclavos de él. Estuvimos como hijos de desobediencia delante de él. Y eso era lo que estaba pasando en la vida de esta mujer. Ya no era simplemente el pecado. No, bueno, o sea, puede ir y retomar a su mujer y traerla a la fuerza, porque, o llevarla ante los jueces de la ciudad y decir, bueno, apedréenla. Pero no pasa eso. Ahora imaginémonos a Oseas caminando por las calles de Israel y de Judá, preguntándole a la mayoría de los hombres o de mujeres, ¿alguno de ustedes ha visto a mi esposa ahora? Que no sé, tiene como una semana de haber ido de la casa y no la encuentro. No sé si estará viva, no sé si estará muerta. Y esa mujer dice en el versículo número 2, dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un móvil y medio de cebada. ¿Cómo es que si ya era mía, voy a ir de nuevo al mismo sitio y voy a tener que hablarle cara a cara con el hombre que ahora la tiene y dice, mira, yo te vuelvo a comprar a mi mujer? ¿Cuánto quiere? Estaba haciéndose una subasta por la vida de esa mujer. Después de tener una casa, después de tener hijos y después de tenerlo todo en su casa, dice la Escritura en el capítulo 3, en el versículo 2, que Oseas va de nuevo, regresa de nuevo al mismo sitio y le dice al hombre, yo voy a sacarme todo lo que ando aquí, la compro. Mira, es una mujer que ya tiene 3 hijos, no degrinó a su mujer, no digo, es que ya está fea, ya ha parido 3 veces, ya tiene como 60 años, hombre, ¿para qué vas a querer a esta mujer? La mujer no estaba virgen, la mujer no estaba joven, la mujer ya estaba vieja, una mujer con 3 hijos. Yo sé que te imaginas que el tiempo antes se cuidaba más, hermano, y se miraba como una princesa, por eso es que, o sea, fue y la volvió a comprar, la amaba. El amor es el que cubre multitud de faltas, el que cubre multitud de pecados. Nadie puede hacer ese tipo de cosas si no tiene amor en su vida. Nadie lo va a hacer. Por eso nosotros decimos, no, es que el amor ya se acabó. ¿Cuándo se acaba el amor? ¿Cuándo se acaba? Según lo que relató Pablo, nunca deja de ser. Y según la historia de este hombre, de su propia vida, nunca dejó de amar a esa mujer. Igual, lo mismo pasa con Dios. Dios es amor, ¿entiendes? Y el que ama ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque no permanece el amor de Dios en él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, no, es que el amor se terminó, hermano, y nos separamos? No, el amor ya dejó de ser. ¿Por qué dejó de ser? ¿Porque soy cristiano y no es cristiana? ¿O porque yo soy más santo y no es santa? ¿Por qué dejó de ser? Porque no has entendido de que si amas, dice la Escritura, de que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero hay algunas personas de que están empecinadas, así como esta mujer que es burla, ¿entiendes? Es como esta mujer de que no quiere nada. O sea, le está diciendo, te amo, te amo, te amo. No, es que yo no quería recibir ese amor que le estaba dando a Dios. Pero él estaba empecinado y diciendo, es que yo te amo tal y como soy. Vámonos de nuevo. Y sacó su dinero
y dijo, bueno, aquí está, el pago. Dice de que Dios nos volvió a comprar después de habernos hecho a nosotros. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que derramó la sangre de Jesucristo su Hijo. Y hay algunos de nosotros que vamos a decir, no, pero es que Dios no tenía que derramar tanta sangre conmigo porque yo no soy tanto como esa mujer. Dice que el alma que peca, esa es la que debe de morir. Y dice la Escritura aquí mismo, continuando con el otro verso, dice, y le dije, tú serás mía durante mucho tiempo, no fornicarás, ni tomarás a otros varones, y yo voy a hacer lo mismo. Pero la Escritura dice y relata, y esto es lo maravilloso de parte de Dios, que dice de que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siendo fiel a nuestra vida. Dios permanece siendo fiel al amor que Él ha dicho de que tiene. Si Dios dice que nos ama, es porque nos ama. Y no hay otra cosa. Y la demostración de San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero a veces nosotros decimos, no, es que Dios no ha dado nada por mí. Dios vino y nos vio en la misma condición que esa mujer, en el mismo sitio en el que estábamos. Y a veces nosotros decimos, no, es que por mi pasado yo no puedo hacer este tipo de cosas. Es que el Señor no tiene por qué hacer eso. Ya mi pasado no vale nada. Señor, es que yo no puedo, es que yo he sido así toda mi vida. Y Dios viene y saca todo lo que tiene. Y dijo, aquí está mi Hijo, lo único que tengo. El rescate de nuevo. Y no me importa si cambiamos o no cambiamos. Pero qué bonito es contestar a ese amor. Y o sea, le dice a la mujer, ya no vas a ser más mi esposa. Ya no me tenés que llamar Iti. Me vas a llamar ahora Baal, y ya no me vas a llamar Baal, y no vas a decir mi Señor. No me tenés que decir Señor porque te he comprado, no sos mi esclava. Ahora me vas a decir Isi, que significa mi marido. No tenés por qué tratarme como que si sos esclava mía ahora. El Señor nos compró, y dijo el apóstol de que Dios nos llamó, a libertad nos ha llamado. Y dice de que Él deja que escojamos entre amarlo o no amarlo, entre servirlo o no servirle. Eso es lo que dice Él referente a Oseas capítulo 2, verso 14 y 16. Eso es lo que dice, no me vas a llamar de esa forma. Y ahora en adelante soy esto para vos, yo soy tu marido, no soy tu Señor, no sos esclava mía. La vuelve a poner en la misma condición que cuando la tomó de primero. En la misma condición. Vos vas a escoger prostituirte de nuevo o vas a preferir guardarte para mí. Y la vuelve a poner en esa situación. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nos pone en esa condición de que ahora somos hijos de Dios. Y nos dice, es tu decisión si te querés guardar para mí o si querés hacer lo que bien te plazca en tu vida. Pero Dios no está esperando que nosotros contestemos de la forma mala. Dios está esperando que nosotros por amor le busquemos, que nosotros vengamos aquí porque le amamos, ¿me entiendes? ¿Por qué causa? Porque Él nos amó primero. Y esa forma es la que nosotros deberíamos de contestar al amor de Dios. Y este hombre, gracias a Dios, de que quedó plasmada esta escritura así. Ahora, en esto, o sea, está pagando todo lo que tiene. O sea, está dando todo lo que tiene. Ahora la pregunta sería, ¿quién paga tanto por tan poco? Ahora imagínense usted esa parte, ¿quién paga tanto por tan poco? O sea, la mujer no valía más, pero ¿quién paga tanto por tan poco? ¿Comprende eso? ¿Quién paga tanto? Él es quien paga tanto, ¿entiende? Quien dio la sangre de su Hijo que nos amó. Y usted puede darle palmas al Señor por eso. Porque nosotros, dice la Escritura de que nosotros sí osaríamos morir por un bueno, pero nadie por su enemigo, ¿entiende? Y ninguno de nosotros está abierto a querer morir por alguien
a quien no le respeta, a quien no le ama. Yo voy a dejarlo hasta ahí un momento y quiero contarles un testimonio. Yo viví esta historia. Esta historia a mí me pasó en la vida real, ¿verdad? A mí, no crean que Karen me ha hecho algo, ¿verdad? Detengan hasta ahí. Y si me quebranto un momento, hermanos, es por lo mismo, porque sé de que Dios me enseñó muchas cosas a través de eso. Nosotros, antes, cuando estaba sirviendo bastante al Señor también en Honduras, yo vivía con mi mamá. Las intenciones mías eran comprarme unos apartamentos y una casa en la que vivía. Tuve muchos problemas con mis hermanas. Todos eran económicos, hermano. Todos eran económicos. Y mi mamá estaba saliendo de muchas cosas. Para no alargarme mucho el cuento y no explicarle muchas cosas, mi mamá era gómez. ¿Entiendes? Mi mamá trabajaba de eso. Mucho tiempo vivió trabajando de eso. Y yo me di cuenta desde muy temprano en mi adolescencia me di cuenta de ese tipo de cosas. Pero yo nunca dije nada. Mis hermanas lo sabían. Mis hermanas sabían todo lo que mi mamá hacía. Ellas sí lo sabían y yo hacía como el que no sabía. Pero yo me preparaba y estudiaba. Yo decía, cuando yo estudie, cuando yo trabaje, yo la voy a sacar de eso a ella. Y entonces, cuando yo me gradué, empecé a trabajar, fui a mi casa, le dije, mamá, de hoy en adelante, yo me voy a hacer cargo de todas las cosas en la casa. Yo pagaba lo que era la casa, la luz, el agua, los apartamentos en los que vivía, me hacía cargo de mi hermano Luis, y así estuve mucho tiempo. Y yo sabía que aún después de haberle hecho eso a ella aún seguía yendo y frecuentando esos lugares. Pero yo no entendía este tipo de escrituras. Hasta que un día estaba guardando un dinero para poder pagar una deuda de una luz que había dejado mi hermana y de la cual estaba amenazada por otras personas. Y entonces yo estaba guardando, eran 10,000 lempiras. Y ella sabía dónde estaba mi dinero. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que se llevó el dinero. Esa tarde se llevó el dinero y yo no sabía que se lo había llevado, porque habían pasado 2 o 3 días y no regresaba a la casa. Entonces le conté a mis hermanas y les dije, mira, que esto ha pasado, mi mamá no viene y yo no sé dónde está. Si alguno de ustedes sabe dónde está, hay que ir a buscarla. Y yo estaba lleno de odio y de rencor en mi corazón en ese momento, cuando me di cuenta que el dinero no estaba. Porque a raíz de todo lo malo es el amor al dinero. ¿Entiendes? A nosotros nos pueden tocar cualquier cosa menos el dinero. Y entonces mi hermana llega a la casa y empezamos a maquinar qué era lo que íbamos a decirle y qué era lo que íbamos a hacer cuando ella llegue, cuando la viéramos. Alquilamos un rapidito, es un medio de transporte, una furgoneta en una plaza, para que entiendan los que no saben lo que es. Y mi hermana iba tan molesta, insultando y diciendo maldiciones, y yo también iba muy molesto, y yo iba pensando qué decirle a mi mamá cuando la viera. Entonces, cuando llegamos al sitio, yo entré al prostíbulo en ese sitio, y entonces cuando ella me vio, ella estaba sentada en una silla tomándose una cerveza y era algo que a mí no me agradaba para nada. Y cuando yo la vi, yo no sentía nada más que compasión. No veía más que una niña que no sabía lo que estaba haciendo. Y mi hermana empezó a decirle cosas y a insultarle en su cara. Y yo lo que le dije fue, recoja sus cosas, vámonos para la casa. Y entonces ella vino y dejó todo lo que tenía allí y nos subimos en el rapidito. Íbamos para la casa y yo iba pensando y yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decirle? Entonces cuando estábamos acostados, dormíamos juntos en la misma cama y ella se pasó a dormir a otra cama. Y yo sentía como que yo estaba diciéndole que la amaba, pero como que ella no entendía ese amor. ¿Comprende? Entonces le dije que se pasara y nos abrazamos y yo le dije, nunca en nuestra vida vamos a hablar de esto. Yo
De hoy en adelante eso se queda aquí. Y nos abrazamos en ese momento y lo dejamos allí. De ese día en adelante, nunca más volvió a apartarse del Señor. Porque Dios estaba mostrándole esta historia a ella y me estaba enseñando esta historia a mí, para que pudiéramos entender que si nosotros tenemos amor, cuando hay amor verdaderamente se cubren multitud de errores. Pero cuando no hay amor, hermanos, nosotros no podemos perdonar a nadie, porque nos volvemos jueces, ¿entiendes? Porque nosotros venimos y decimos, no, pero es que yo soy demasiado consagrado. Y entonces eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no entendemos ni sabemos respetar y honrar a nuestros padres. Yo sé que ustedes van a decir, pero es que la suya no hizo tantas cosas malas. Escuchen, cuando nosotros no honramos a nuestros padres, nosotros nos excusamos por muchas cosas, y no importa cómo sean, pero Dios nos manda a nosotros a que honremos, no importa si son buenos o son malos. Y lo que quería mostrarles en todo esto es el corazón de Dios hacia nosotros cuando somos infieles a Él. Cuando nosotros no sabemos entender el corazón de Dios, el por qué Dios se empecina tanto en querer buscarnos a nosotros. Pero cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, eso es lo que nos liberta del pecado a nosotros. Solamente pudo abrazar la gracia de Dios de esa forma. Y cuando mis hermanas quisieron tocar el tema el siguiente día, les dije, en su casa pueden hablar de eso, pero aquí no. Aquí hemos decidido no vamos a hablar de eso. Y seguimos buscando al Señor, hasta que el Señor ya después se la llevó, pero pasó muchísimos años viviendo de esa forma, tratando de criar a sus 5 hijos. Quizás ella no lo hacía por deporte, tal vez lo hacía por necesidad. Pero en mi tiempo en el cual yo ya la había rescatado y le dije, nunca más vamos a volver a eso, lo volvió a hacer. ¿Cuántos de nosotros no le hemos defraudado al Señor ya cuando hemos sido hijos de Él? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Y nosotros lo único que hacemos es excusarnos y decir, bueno, si ya le fallamos, ¿para qué vamos a seguir guardándonos para Dios? ¿Para qué le vamos a buscar? ¿Para qué vamos a tratar de acercarnos a Él? Pero dice de que Dios vino y sacó todo lo que tenía. Aquí está el pago por cada uno de nosotros. Y de esa forma fue la que Dios nos rescató a todos nosotros, mostrando en la vida de una mujer que uno merecía, diciéndonos, ustedes son esto que no se merecen, pero yo les puedo darles a ustedes vida, ¿entiendes? Vida en abundancia. Y eso es lo que pasó en mi vida. Y yo soy testigo de eso, y soy testigo de ese amor que Dios derramó en mi corazón. Y por eso, y por esas muchas otras cosas, es que cada vez que venimos a la iglesia, siempre van a escuchar que les digo, dale con más fuerza a eso, o cantale más fuerte, cantar más canciones, porque Dios es digno, entiende, de que lo adoremos, de que lo exaltemos. ¿Por qué es digno? Porque Él es digno nada más, no por los bienes que nos da, o por las cosas en las que nos libra. Pero nosotros podemos entender de que si Dios nos ha guardado y Dios nos pide cosas sobrehumanas que no vamos a poder llevar, nosotros podemos acercarnos a Dios. Nosotros podemos darle gloria y honra a Dios. Y yo creo, hermanos y hermanas, que deberían de pensar en esta historia, en este relato, y no ponernos en el plan de que nosotros somos, o sea, el santo, ¿entiendes? El consagrado, el íntimo con Dios. Nos deberíamos de poner en el punto más bajo, en el punto en que esta mujer no merecía ser comprada de nuevo. Si nosotros fuéramos, o sea, nosotros la dejaríamos ahí. Pero ¿qué dijo el Señor? Dijo, la voy a comprar de nuevo. Dio todo lo que tenía, tanto Oseas como Dios, mostrando a Dios, a Oseas como que si Oseas fuera Dios, y al pueblo de Israel como que si fuera esa mujer. Nadie lo entendía en el momento, pero lo fueron comprendiendo, de que Dios estaba llamando al arrepentimiento a la gente. Ahora, yo no sé qué haya sido de tu vida, y a Dios tampoco le importa, ¿entiendes? Dice de que Dios agarra todos nuestros pecados y los arroja en la profundo de la mar, ¿entiendes? Y no quiere más memoria de ese tipo de cosas. No quiere que sea un olvidadizo, sino de que a Dios hay cosas que no le interesan acordarse.
Hay cosas que Dios cierra y dice, esto no se toca más en la vida. Y nosotros queremos que dice, Señor, pero es que yo te fallé aquel día y te fallé antepasado y Dios dice, ya está, con eso ya está. No se toca más el tema. Y a veces nosotros en nuestra vida nos pasan cosas así y seguimos cargando con esas cosas y cargando con esas cosas. Y Dios nos está enseñando a que soltemos esas cosas, a que dejemos que Él se encargue hasta hacernos entrar en ese desierto en el cual podamos decir, es que esto tengo que volverme a mi primer amor porque mejor me iba cuando estaba con Él. ¿Entienden? Y yo sé que ustedes me van a decir, hermano, pero usted ha pasado muy bien ese tipo de cosas. A mí me costó muchísimo superar esas cosas. Este mensaje es uno de los mensajes que tenía desde hace más de 13 años. No crean de que estas cosas son fáciles de pasar. O sea, me tocó vivirla. Y lastimosamente a mí me tocó pasarla con mi mamá. No me hubiese gustado pasar este tipo de cosas, pero son enseñanzas que Dios nos da para que valoremos en el tiempo en el que Él nos tiene. Para que agradezcamos que nos da la oportunidad de poder tener. Y mucha gente se queja de sus esposos, de sus esposas, diciendo, me hubiera tocado con el hijo de Cash Luna, mejor a mí. O me hubiese tocado, no sé, con la hija de Guillermo Maldonado. ¿Por qué? Porque hacemos énfasis en las personas. Pero si nosotros no le damos gracias a Dios por lo que hoy tenemos, Dios no nos puede dar lo que Él tiene preparado, ¿entiendes? Si nosotros no damos gracias a Dios en la temporada mala, nosotros no podemos. A veces nosotros creemos de que nosotros somos los guapos y que nos va a tocar la fea, ¿entiendes? O a veces nosotros creemos de que nos va a tocar así ese tipo de cosas, pero no son así las cosas. El chiste que les conté tenía mucho que ver con el mensaje, para que podamos entender de que a veces nosotros nos guardamos y nos guardamos y nos guardamos para Dios, para serle fiel, pero no hay que guardarnos para algo de esto. Me guardo porque le amo, ¿entiendes? No porque si me guardo el Señor me va a librar y me va a dar a un nuevo zarco, me va a dar este aquí, o Dios me va a dar una casa. No. ¿Yo por qué me estoy guardando? Porque la Escritura dice que soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por esa forma, no me guardo porque es que me da miedo de que Karen me vaya a encontrar algo, o que Karen me vaya a encontrar. Nada de eso. Se lo he repetido muchísimas veces a mi mujer, no tenés que preocuparte por mí. Así como yo no me preocupo, yo no guardo nada. ¿Qué tiene que ver con que guardé o no guardé? Yo soy íntegro con Dios. Se lo repito muchísimas veces. Trato de serle fiel porque le amo. Trato de guardarme porque le amo. Porque yo entendí en las Escrituras que Josué dijo de esta forma: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? No era de que se guardaba porque era la mujer de su jefe, no. Se guardaba porque dijo, es que yo amo mucho a Dios. Y ahora el problema es que nosotros queremos hacerle que se guarden. No, nuestro matrimonio está en paz porque yo no te reviso nada. No haga nada. Deje que la persona entre en el desierto y diga, y deje que Dios me enamore en el desierto. Te voy a llevar al desierto y te voy a hablar a tu corazón. Tal como ha hecho con el pueblo de Israel tanto tiempo. Usted no pelee ni deje en nada. Usted esté tranquila. Éxodo 14:14. Deja que Dios pelee por vos. Está tranquilo, tranquila. Deja que todas las cosas cambien en lo que Dios quiere hacer. Y vas a darte cuenta que todo lo que le había estado pidiendo a Dios, que todas las cosas por las cuales había estado luchando, Dios se va a encargar de cambiar así en un instante. ¿Por qué creen que le digo todo esto? Porque antes de que le contara el testimonio me pasaron muchísimas cosas con toda mi familia. Yo quería que todos fueran santos, yo quería que todos fueran consagrados, yo quería que fueran a la iglesia. Yo decía, vamos a la iglesia, insistía a mis hermanas, insistía a mi mamá, y me había sido, era ya fastidiosa mi presencia. De tanto insistir, porque sé que en este lugar manda Dios bendición y vida eterna. Pero no querían. Y hay mucha gente que no quiere. Hay que dejarlo que experimente ese proceso difícil del desierto, aunque nos duela también a nosotros.
Aunque nos pueda ver, es el proceso difícil. Pero no nos empecinemos en que haciendo las cosas a la fuerza. Se lo digo porque yo lo hice muchísimo tiempo, insistiendo. Vamos. Nunca quería, ¿por qué? Porque estaba en su carne el deleite. No iba a querer nunca. ¿Entiendes? No iba a querer nunca hasta que se topó con la muralla de la gracia, ¿entiendes? Hasta que vio que nadie la condenaba. ¿Quién te condena? Nadie. Yo no le dije, bueno, aquí se queda, le habíamos llevado la ropa para tirársela y bueno, aquí viva de ahora en adelante usted. ¿Usted quiere esto? Y se me venían muchísimos textos bíblicos para decirle, sí, el perro que regresa a su vómito, el cerdo que vuelve a revolcarse. Se me venían muchísimas cosas, ¿entiende? Para decirle que estoy haciendo bien conforme a la Escritura. Pero las palabras que Dios puso fueron que me engañara, ¿entiende? Recoja sus cosas y nos vamos. Y cuando íbamos en el rapidito, mi hermana todavía decía, pero ¿por qué la volvés a llevar para tu casa? Vas a hacer tu problema, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando se vuelva a ir. Y yo iba callado todavía. Porque a veces, hermano, nos tiene que cerrar la boca el Señor para no defraudarlo. Porque Él está haciendo algo en nuestra vida y Dios quiere que la cumplamos bien. Pero a veces nos pasa así, que nosotros no entendemos la gracia de Dios porque no hemos recibido gracia. No podemos dar algo que no tenemos, ¿entiendes? No podemos hablar nosotros de la salvación si no la tenemos. No podemos hablar de su gracia infinita hasta que nosotros no nos veamos envueltos en la misma situación que esta mujer, o quizá peor, hasta que no entendemos que por gracia recibimos, no podemos dar por gracia. Y eso es lo importante. ¿Qué tal si se ponen de pie un momento? Vamos a orar para ser despedidos. Y yo solamente les voy a hacerle una pregunta. Una nada más. Ahora, si usted necesita verdaderamente acercarse al Señor, les hablo a nuestros amigos venezolanos que nos acompañan, le hablo a toda la congregación que está aquí ahora. Si usted necesita sanar esa parte de su vida y entender qué es lo que Dios está haciendo y por qué usted ha estado pasando por todas esas cosas, que usted no entiende, que usted no comprende el por qué, que usted todavía no entiende. Si nosotros tuviéramos el panorama completo de todo lo que Dios quiere hacer, ¿entienden? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer el día de mañana? Pero nosotros no lo entendemos. Si usted necesita acercarse al Señor ahora y pedirle perdón al Señor porque tal vez no ha estado haciendo la voluntad de Él, o porque tal vez usted se ha sentido excluido o ha excluido a usted, yo creo que es un buen tiempo para acercarnos al Señor. Creo que el Señor nos ha estado hablando a nuestro corazón para que podamos entender ese amor diferente que Él tiene. No es un amor que se compara al nuestro, ¿entiendes? No es un amor que va a decir algo y no lo va a cumplir. No es un amor que va a decir, bueno, ya dejaron de amarme, yo también no los amo porque quebrantaron. El Señor nos llama a cada instante a que nos podamos acercar a Él. Así que si ustedes quieren, podemos orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, Dios, porque hemos podido entender, Señor, el sacrificio tan grande, Dios mío, que aún después de habernos llamado, Señor, a tu redil, después de haber llamado a tus hijos, Señor, después de haber llamado a la iglesia como tu esposa, Padre eterno, aún habemos muchos, Dios mío, que te defraudamos, que actuamos como esta mujer, Señor. Aún hay miles de millones, Señor, en el mundo entero, Padre, que vienen y se apartan, Señor, y se sienten indignos, Dios, porque no han entendido, Señor eterno, el valor tan grande que pagaste, Señor, por nosotros, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, porque pudimos entender, Dios amado, que aunque tu pueblo sea infiel, Señor, tú permaneces fiel, Padre. Y esto no es
una licencia para pecar, Dios. Porque el que entiende la gracia, Dios mío, el que abraza la gracia, Señor, se guarda para ti, Dios mío. Pecar es una decisión, Padre. La santidad también, Dios. Y nos has puesto ahora a escoger, Señor, entre la vida y la muerte, Padre. Entre si seguirte y servirte, Señor, o apartarnos. Pero tu palabra es fiel, Señor, y verdadera, Dios. Y tu palabra dice que nos pondrás sobre una peña, que guardará nuestro camino, Señor, que limpiará las asperezas del camino, según nos relata, Señor, el Salmo 91, Señor, para que nuestro pie no tropiece en piedra, Dios. Señor, eres alabado, Señor, eres exaltado, Padre, eres bendito por todos los siglos, Señor. Te amo, Rey. Te amo, Señor. La iglesia te ama, Padre. Gracias, Dios. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos.